Giorgio Jackson renunció a su cargo en la cartera de Desarrollo Social en medio de la presión por el caso Convenios. Revisamos reacciones del día después del paso al costado del exministro y amigo del presidente Boric. Vamos a tomar contacto con José Alejandro Aristimuño, que nos va a contar los detalles, incluso una foto que subió el presidente a sus redes sociales donde se ve abrazando al exministro. ¿No es así, José Alejandro? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Camila. Así es. Bueno, son gestos, ya los analistas políticos y por supuesto en temas de marketing han empezado a hacer los análisis, pero que más allá la ciudadanía ya conoce. Recordemos que hay una amistad de años entre Giorgio Jackson, pero también con Camila Vallejo. Recordemos que ya existen distintas fotografías con el movimiento estudiantil y que ya son prácticamente parte de la historia. El presidente de la República, utilizando sus redes sociales en Twitter, digamos, lo hizo de manera mucho más institucional. Saludaba entonces la renuncia del presidente Jackson. Dice también, por supuesto, tomando parte de sus palabras, que el interés por Chile debe estar por encima, pero también en Instagram, que es, digamos, esta red social mucho más informal, si se quiere, en otras generaciones, el mismo presidente de la República ha posteado solamente esa fotografía. No hay un pie de foto, pero sí hay miles de comentarios asociados, por supuesto, a esa relación de amistad que existe entre Gabriel Boric y Giorgio Jackson, que viene de años además. Como los hemos comentado, entonces en Twitter se hace, digamos, la parte más formal, el saludo más formal a esta renuncia que ha puesto el ahora ex ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson. Y en Instagram hay este gesto que empiezan entonces a analizarse desde el punto de vista político, de marketing también, que por cierto lo vamos a estar haciendo un completo informe para Chilevisión Noticias Central. Esa fotografía, por supuesto, se ha viralizado, ya distintos medios, no solo nacionales sino internacionales, la han utilizado para dar entonces, digamos, el significado de esa relación estrecha, por demás, entre Giorgio Jackson y el presidente de la República, Gabriel Boric. El día de ayer por la noche, ya cerca de las 6:20 de la tarde, se confirmaba entonces la renuncia de quien fuera, en principio, ministro de las Expresas. Recordamos que en ese primer cambio de gabinete sale entonces el ministro Giorgio Jackson de esa cartera y se va a Desarrollo Social. Analistas políticos que hemos conversado con ellos el día de hoy han dicho que, si bien ellos, desde su punto de vista del análisis, dicen que no se sentía tan cómodo Giorgio Jackson en la cartera de Desarrollo Social, si bien aportaba mucho la figura política del mismo proyecto que ayer mismo, decía el propio Giorgio Jackson y el presidente de la República, han ido formando durante años, y que también la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, ha posteado también en sus redes sociales haciendo ese saludo, no solamente como compañeros del proyecto de gobierno hasta el día de ayer, sino también durante estos 12 años de relación que han cultivado durante todos esos años. Por supuesto, todo en marco de este escándalo que ya cumple casi 60 días desde que se dio a conocer estas transferencias millonarias a la Fundación Democracia Viva, y que posteriormente ha ido sumando antecedentes y que se ha replegado por todo el largo y ancho del país. Recordemos también que ayer se daban a conocer nuevos antecedentes en el caso Polizzi y también en la región del Biobío. Hemos conversado también más temprano acá mismo en Chilevisión con el ministro de Justicia, que dio primeras palabras del gobierno. Recordemos que el presidente de la República, según analistas políticos, también podía dar esta concesión que no habíamos visto antes. Cuando hay algún ministro que renuncia, había salido el propio presidente de la República en punto de prensa o en una vocería oficial o a través de comunicados. Esta vez fue el propio ministro que renunciaba frente a las cámaras desde La Moneda, y eso, por supuesto, tiene significados políticos, lo han dicho los analistas políticos. Pero el primero con lo que hemos conversado es con el ministro de Justicia, que más temprano estaba acá en Chilevisión, y esto fue lo que dijo. No, yo creo que el presidente de la República lo ha dicho ayer con total transparencia. Agradecer la generosidad del ministro Jackson. Él lo dijo ayer en sus palabras, que él entendía la forma y modo en que la oposición estaba ocupando su posición. El presidente no solo agradeció la generosidad, sino que además el presidente de la República lo que indicó es que esperaba que con esto cambiara el ambiente político, y además de eso, efectivamente pudiéramos avanzar en los acuerdos que el país necesita. Los acuerdos están pendientes, están a la espera de conversación y discusión en el tribunal, en el Congreso. Es pensiones, es salud, es pacto fiscal. Es decir, son una serie de acuerdos que el país necesita, y que, por cierto, el mantener un discurso en base a una imputación que sobrepasa la crítica política,
Hasta el día de hoy no existe ningún antecedente, pero ninguno, que comprometa al exministro Jackson en ninguna de las irregularidades que se trataron de deslizar. En algún caso, yo se lo dije la vez anterior, en comunicaciones sencillamente calumniosas en contra de él. Bueno, distintos parlamentarios han hablado de cómo se va a descomprimir entonces el ambiente político, debería descomprimirse el ambiente político si la responsabilidad que buscaba por lo menos la oposición era la salida del ministro Giorgio Jackson. Recordemos que también hay distintas peticiones que han pedido, valga la redundancia, la salida del ministro de Vivienda Carlos Montes, por supuesto tras los antecedentes que se revelan día a día del caso Convenios y el último, por supuesto, el caso Polizzi, donde han presionado prácticamente durante toda la semana anterior y estos prácticamente 55 días que tiene el caso Convenios por la salida de mayores responsabilidades. Recordemos que salía entonces la subsecretaria de Revolución Democrática desde el Ministerio de Vivienda y ahora oficialmente entonces el ex ministro Giorgio Jackson. Hay distintos sectores de la política, no solo en el Parlamento, sino también en otros sectores de la política que se han referido a este tema en el día después. Menos de 24 horas han pasado desde que salía Giorgio Jackson desde el Palacio de la Moneda a confirmar que saldría del gobierno, que presentaba su renuncia indeclinable y que lo hacía de manera presencial frente al presidente de la República, Gabriel Boric, y además de la ministra de Interior, Carolina Toa. Pasemos a escuchar también declaraciones de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que también se refería a este tema. Bueno, fue una decisión que claramente corresponde a un realismo político. Él estaba en dificultades. Y algunos podrán considerar que es justo, otros podrán considerar que es injusto, en fin. Pero finalmente las realidades se imponen y él estaba con una realidad que ya no era sostenible. Por lo tanto, sí, primó el realismo político y ojalá también ahora en lo que vienen, en las conversaciones de temas de fondo, que son las que siempre nos debieran importar más allá de lo que pasa con diversas personas, también exista, ¿no es cierto?, el respeto a lo que la ciudadanía está pidiendo, a lo que la ciudadanía quiere. Así que hay mucho todavía que hacer. Yo creo que todos tenemos que poner lo mejor. Nuestro país tiene problemas graves. Tenemos que enfrentar el tema de la seguridad ciudadana, que es algo que a la gente la tiene de verdad muy, muy, muy preocupada. Bien, colegas o quienes fueran colegas también de él, ahora exministro Giorgio Jackson, también salieron prácticamente de inmediato. Recordemos que durante la semana desde el socialismo democrático algunos diputados también hablaban de la salida de Giorgio Jackson del gobierno, precisamente para poder descomprimir el ambiente político que se ha tensado durante los últimos días por el caso Convenios. Y tenemos también declaraciones de el diputado Raúl Soto y también de Partido de la Gente, el diputado Rubén Oyerzo. Pasamos a escucharlas. Una renuncia que sin duda era necesaria, agradecemos porque ayuda a descomprimir el ambiente político, a hacer control de daños a propósito también de los efectos políticos de la crisis de los convenios y al mismo tiempo para dar una señal de cambio de rumbo a la ciudadanía. Ahora lo importante es dejar atrás la guerrilla política y que tengamos una tregua en el mundo político para volver a reconstruir los puentes de diálogo que... Me parece una importante decisión que haya renunciado el ministro Jackson. Sin embargo, nosotros como Partido de la Gente creemos que el caiga quien caiga debe ser. Y es por eso que vamos a continuar con la invitación y la citación del ex ministro Jackson a la comisión investigadora por caso Convenio. Creemos que el caiga quien caiga tiene que seguir en marcha independiente de la decisión que tomó el presidente de la República, Gabriel Boric. Bien, hay que esperar entonces ahora cómo se va a reconfigurar este mapa de fuerzas políticas del socialismo democrático y el Frente Amplio en la Moneda. Sale Giorgio Jackson de Revolución Democrática. Hay que esperar a ver si esa ministra subrogante va a seguir o se confirmará en el cargo o el presidente de la República tomará la decisión de nombrar a otro militante de Revolución Democrática o a otro militante del socialismo democrático que toma fuerza también en el gobierno, o será también una cartera mucho más técnica. Eso, por supuesto, vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrolle durante esta jornada. Claro, José Alejandro. Además, también recordemos que el exministro dijo en su carta que va a tomar acciones en contra de quienes lo acusaron de delitos que él dice no cometió. Así que también hay que esperar esa arista a ver cómo avanza todo este tema que sabemos que va a seguir con